Buenas tardes, yo soy el profesor investigador Samuel Sosa Fuentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y agradecemos enormemente la invitación a participar en este 18º Encuentro Internacional de Cátedras Martianas organizada por la Universidad de San Carlos en Guatemala y la Red Internacional de Cátedras Martianas. La ponencia que nos toca hoy participar se llama La visión del pensamiento martiano sobre la cuestión indígena y su proyección en las luchas actuales de nuestra América. Bien, en el contexto latinoamericano actual, caracterizado por un lado en la crisis actual del progresismo en América Latina reciente y el avance de la derecha latinoamericana, el movimiento indígena en América Latina es quizás uno de los procesos sociales y culturales más transformadores, creativos, dinámicos y complejos de la realidad social latinoamericana y global, desde finales del siglo XX hasta nuestro presente siglo XXI, y en donde han pasado a desarrollar una estrategia ofensiva de lucha popular por la construcción de otro mundo posible y por el bien común. Rescatar en este sentido la importancia y el pensamiento crítico y revolucionario de José Martí y la vigencia de su proyección e identificación contemporánea con la cuestión indígena en América Latina no se inscribe solo como una reivindicación meramente étnica o mestiza, sino como toda una nueva representación y resignificación integral para un nuevo proyecto político, social y cultural incluyente latinoamericano desde y a partir de los latinoamericanos, y a la vez como un paradigma necesario para una mayor comprensión e interpretación de los actuales movimientos indígenas y sus procesos de lucha y resistencia y creatividades por el reconocimiento e inclusión de sus derechos, por la defensa y refundación del Estado pluricultural y en marcha, y sobre todo por el derecho a la autonomía de sus territorios, y todo ello mediante un largo proceso social y cultural que conlleva en su esencia la revalorización de lo propio, la revalorización de lo autóctono, de lo nuestro, de lo original de la cultura de nuestra América, propio en la visión, el pensamiento y la acción combativa de José Martí. La importancia de la vigencia y proyección del pensamiento de José Martí sobre la actividad indígena en las actuales luchas de los movimientos y comunidades indígenas en nuestra América nos muestra de manera innegable la gran sensibilidad y conciencia que Martí adquiere y proyecta en diversos ensayos y obras sobre la necesaria inclusión del componente social y cultural indígena como condición sine qua non para la construcción de una identidad nacional y un desarrollo soberano e independiente de América Latina. Así, cuando Martí previó y advirtió a conflictos propios, soluciones propias, a propia historia, soluciones propias, a vida nuestra, a leyes nuestras, nos comprueba que el apóstol universal no solo ya había elaborado un sólido pensamiento social acerca de la necesidad incuestionable de la inserción de las subjetividades sociales, sino además específicamente que fueran las bases y cimientos de la construcción de un nuevo gobierno nuestroamericano que no fuera de importación o de imitación, sino de creación a partir de un conocimiento y un saber propio de nuestra América. Por ello, afirmamos que sus reflexiones sobre la cuestión de la inclusión indígena, así como la revalorización y recuperación de su identidad, de su cultura y sus saberes, surcan gran parte de su obra y se constituyen en componentes esenciales de ella, a saber, están presentes en los ensayos como Autores americanos, Aborígenes, Nuestra América, La civilización de los indígenas, Los códigos nuevos, Mi raza, Madre América, La Edad de Oro, Escenas mexicanas, Guatemala y Poesía dramática americana, entre otros. En este sentido, el objetivo de la presente ponencia es abordar las ideas y concepciones del pensamiento de José Martí sobre la cuestión indígena y su proyección y vigencia en la actual, expresadas actualmente en una de las principales construcciones indígenas alternativas al desarrollo neoliberal en América Latina y cuyos logros y avances conseguidos nos comprueban objetivamente porque la construcción por otro mundo posible de justicia, de democracia participativa, redistribución y autonomía es posible, a saber, los municipios autónomos rebeldes zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. El pensamiento martiano sobre la cuestión indígena en nuestra América. En una perspectiva general, podemos iniciar señalando que
en la visión y percepción de lo indígena en José Martí, en la axiomática inclusión de los valores y los saberes de las culturas indígenas de nuestra América constituyen una de las condiciones esenciales y necesarias en el devenir del hombre nuevo latinoamericano, pero sobre todo desde y a partir de la realidad concreta de su naturaleza sociocultural, de sus formas productivas colectivistas y de sus necesidades materiales y espirituales propias. Cuestión que reafirma la concepción avanzada y revolucionaria que José Martí sobre el problema indígena al advertir: la inteligencia americana, cito, es un penacho indígena y hasta que no se haga andar al indio bien, no comenzará a andar bien la América. Fin de la cita. Pero más aún, José Martí, la incorporación de los conocimientos y las formas de vida de la gran diversidad de las culturas indígenas va más allá de los factores esenciales para la consolidación integradora de nuestra América, sino sobre todo nos conduce a rechazar, como lo hizo Martí, la concepción eurocéntrica y colonial de un mundo dividido entre civilización y barbarie, que nos conduce, como también lo propone Martí, a rechazar radicalmente las teorías del darwinismo social, representando a la inferioridad natural del indio y de la negación de su conocimiento, su filosofía y su cultura. Por ello, para Martí, la defensa de los valores de la identidad y la cultura originales son elementos fundacionales e integradores para la unidad nuestraamericana, pero cimentada en dos premisas fundamentales. Primero, el rechazo a un mundo dividido entre civilización y barbarie, y segundo, la preservación de las tradiciones y elementos de la autoctonía de los originales de nuestra América. En primer lugar, José Martí rechaza radicalmente que el mundo se divida, en efecto, en civilización y barbarie, porque dicha concepción fue un proceso mediante el cual las potencias colonialistas y el establecimiento de su orden social excluyente y jerárquico a partir de las diferencias raciales, culturales y religiosas, y que en algunos casos significó exterminio étnico, contribuyeron a la devastación de las naciones y pueblos y comunidades indígenas en toda América Latina. Al respecto, en 1884, Martí escribió las siguientes líneas que hoy en día, y con la larga presencia norteamericana en Medio Oriente, y que recientemente, como ustedes deben saber, el ejército norteamericano abandonó Afganistán y lo único que consiguió ahí no fue instaurar su democracia liberal, no occidental, sino el reforzamiento del regreso de los talibanes fundamentalistas. Martí dijo en ese momento, cito: el pretexto que la civilización, que es el nombre vulgar con que corre el estado actual del hombre europeo, tiene el derecho natural de apoderarse de la tierra ajena perteneciente a la barbarie, que es el nombre que les desean los de la tierra ajena, que dan al estado actual de todo hombre que no es de Europa o de América europea. Como si cabeza con cabeza y corazón por corazón valiera más un estrujador de irlandeses o un cañonador de cipayos, que uno de esos prudentes y amorosos y desinteresados árabes que, sin escarmentar por la derrota o amilanarse ante el número, defiende la tierra patria con la esperanza en Alá, en cada mano una lanza y una pistola entre los dientes. Fin de la cita. En segundo lugar, Martí concibe y advierte que en el transcurso de la conformación de la identidad latinoamericana en tanto factor esencial de la unidad cultural e integración nacional, debe incluirse la permanencia de las tradiciones y elementos que han caracterizado el significado de las formas y modos de vida espiritual y existencial de los pueblos autóctonos. Martí señala: el gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser del país, las formas del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales, el mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre falsa erudición y la naturaleza. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar en ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Conocer es resolver, conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de liberarlo de las tiranías. Fin de la cita de José Martí. Incluso cabe decir que la aguda percepción y sensibilidad de Martí sobre la precaria y desigualdad situación social indígena se encuentra plasmada a lo largo del espíritu y la letra de su excelso ensayo en Nuestra América, cuando nos advertía que este continente ha de salvarse con sus indios.
Insiste en que la libertad debe ser posible y plena, integrando las diversidades de todos, negros, indios, campesinos, para que dejen de ser solo objetos y convertirse en sujetos sociales que inscriben y determinan su propia historia, y en donde las necesidades del estudio oportuno y la unión táctica y urgente de la alma continental, como dijera Martí, naciera de la semilla de la nueva América, de nuestra América. Y fue precisamente durante su exilio su estancia en Guatemala de 1875 a 1876 que Martí comienza a conocer de manera directa la situación de la realidad social indígena, a la cual describe sin ambajes como una condición y un estado de absoluta marginación, discriminación y explotación y exclusión de los indígenas en el proyecto de conformación nacional de nuestra América. Baste señalar, por ejemplo, primero, el libro dirigido a los niños en la Edad de Oro contiene textos tan significativos como Las ruinas indígenas, en donde Martí subrayaría la gran diversidad de las culturas y conocimientos y formas de desarrollo que los indígenas habían alcanzado justamente al momento antes de la conquista. Martí señala: eran ya pueblos hechos, con ciudades de 140,000 casas y palacios adornados de pinturas de oro y gran comercio en las calles y en las plazas, y templos de mármol con sus estatuas gigantescas de sus dioses. Ellos imaginaron su gobierno, su religión, su arte, su guerra, su arquitectura, su industria, su poesía. Todo lo suyo es interesante, atrevido y nuevo. Fue una raza artística, inteligente y limpia. Se lee como una novela histórica de los nahuas y mayas en México, de los chipchas en Colombia, de los simagotos en Venezuela y de los quichuas del Perú y de los aymares en Bolivia y de los charrúas en Uruguay y de los araucanos en Chile. Fin de la cita. En un segundo ejemplo, en un boletín publicado en la revista Universal del 14 de septiembre de 1875, el apóstol aborda críticamente la situación indígena y dice: no quiere el boletinista hablar de cosas tristes, por más que sea para él un día oscuro en el que va vagando por las calles grupos acusadores de infelices indios, más útil, inútil y viva, que se desdeña en los estorbos y enojosos de raza muerta. Y es que hacen dolorosísimo contraste la mañana, nacer del día, y el indio, perpetua e impotente crisálida del hombre. Todo despierta al amanecer y el indio duerme. Hace daño esta grave falta de armonía. ¿Cuál ha de redimir a estos hombres? La enseñanza obligatoria, solamente la enseñanza obligatoria, cuyos beneficios no entienden y cuya obra es lenta. No la enseñanza solamente, la misión, el cuidado y el bien trabajo retribuido. En la constitución humana es verdad que la rendición empieza por la satisfacción del propio interés. Dense necesidades a estos hombres, den la necesidad, viene la aspiración animadora de la vida. Fin de la cita. Como puede observarse, el profundo sentimiento humano y de solidaridad con la situación de la marginación total y la pobreza extrema de la otredad indígena que Martí describe no solo conlleva agudas críticas tanto a los procesos de abuso, despojo y exterminio de la conquista y colonización, como las propuestas de solución paternalista durante las repúblicas independientes, sino sobre todo convoca y demanda la necesidad del estudio de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra cultura e identidad, cuyo objetivo sea la construcción de una nueva nuestra América. En este contexto histórico, es el que se identifica la proyección actual del pensamiento martiano sobre la importancia y revalorización de la inclusión de lo indígena en la nueva refundación de nuestra América, y se comprueba de manera ineludible en el resurgimiento de los actuales movimientos indígenas en América Latina, que durante las últimas 3 décadas demandan y luchan por el derecho de la igualdad, el reconocimiento y el respeto a sus formas de gobierno, justicia, autodeterminación. Pero sobre todo en los hechos ha revelado y han desarrollado una dimensión más radical y creativa, y proyectos que abren la posibilidad de pensar nuevos paradigmas y nuevos saberes alternativos emancipatorios a partir de la afirmación de la defensa del territorio,
de la tierra, de su identidad cultural, de su diversidad cultural y de sus modos y formas productivas comunales colectivas. Ejemplo de ellos es el movimiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. En efecto, en el actual marco de la crisis del progresismo y el avance de la derecha en América Latina y de manera particular en México, el surgimiento y la lucha, resistencia y avances y logros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es la expresión alternativa de una nueva forma de pensar y de hacer otra política, otra democracia, otro gobierno y otra justicia social no neoliberal, y en donde su realización más importante se encuentra en la creación de los territorios autónomos, cuyo objetivo es construir una vida digna por el bien común de todos y en un nuevo mundo donde quepan justamente nuevos mundos. En afinidad, recientemente Boaventura de Sousa Santos señala: en los últimos 8 años han surgido nuevos procesos de lucha autónoma indígena en México. Por ejemplo, se debe resaltar el caso de Cherán, que desde 2011 hasta ahora realizan con éxito un modelo de autonomía. Este modelo se ha ido expandiendo de manera desigual, pero sostenida en las comunidades de Michoacán y en varios municipios de la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas. Solo como ejemplificar, en la actualidad hay 3 municipios chiapanecos, Oxxoluc, Cintalá y Chilón, que juntos agrupan a unos 800 comunidades y están en vías de convertirse en municipios con gobiernos indígenas comunitarios y fuera del régimen de los partidos políticos, termina Boaventura de Sousa Santos. En suma, la experiencia de los municipios autónomos, que desde su conformación han estado caracterizados por su condición pluriétnica, se contrapone y se constituye como un ejemplo de resistencia y lucha permanente y de denuncia a los usos igualitaristas y excluyentes de la noción neoliberal de ciudadanía, y en donde, según la Constitución, todos somos iguales. El desafío, entonces, es descolonizar el poder y el saber del actual orden neocolonial y crear una nueva ética política y social popular e interculturalidad de corresponsabilidad global para oponerse a las formas mundiales de injusticia, de exclusión y desigualdad que el capitalismo neoliberal ha impuesto. En esta nueva forma y praxis radical de otra democracia y de una nueva ética de imaginación social, se fundamenta el cambio de cómo deben repensarse el poder, la ética y la política, que claramente que no exista un dominio o una subordinación en el ejercicio de una función o cargo público. Por el contrario, esta deberá ser reconocida como una responsabilidad colectiva, solidaria y comprometida por el bien común. En palabras finales también de Boaventura de Sousa Santos, y cito: los zapatistas llevan tiempo defendiendo una alternativa anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal, basada en la autoorganización de los grupos sociales oprimidos, una organización construida de abajo hacia arriba y gobernada democráticamente según el principio de mandar obedeciendo de los pueblos indígenas de las montañas de Chiapas. A lo largo de los años, los zapatistas asumieron con consistencia estos principios y fueron sorprendiendo a México y a todo el mundo con nuevas formas de organización comunitaria basadas en principios ancestrales, con iniciativas transformadoras de gobiernos, economías y formación y educación completa. En este proceso, las mujeres fueron tomando un protagonismo creciente. Tomar el poder para hacer cambios desde arriba ha demostrado que finalmente no logran la transformación de fondo que solo puede conseguir la gente con organizaciones autónomas. Fin de la cita de Boaventura de Sousa Santos. Quisiera finalizar la presente reflexión, la presente ponencia, con una breve cita que de manera clara y objetiva comprueban, por un lado, la proyección contemporánea e indiscutible de la vigencia del pensamiento de José Martí sobre la cuestión indígena, y por el otro, nos evidencia la innegable, necesaria y urgente participación e inclusión de los indígenas en el devenir histórico de las luchas sociales y políticas por la liberación nacional de los pueblos de nuestra América y por la construcción del bien común humano y de otro mundo posible para el siglo XXI. Martí advierte: es la esclavitud que los degrada, es que esos hombres mueren sin haber vivido, y esto es un pueblo entero, esto es una raza olvidada, esta la sin ventura población indígena en México. La esclavitud los degradó y los libres los ven como esclavos todavía. No está muerto, está dormido, no rehuye, espera. Él tomará la mano que le tiendan. Él se ennoblece con su conocimiento de sí mismo.
Y esa raza de entendimiento fácil traerá a un pueblo nuevo, una existencia nueva, con todo el adelanto que le ofrece la vida moderna, con la pureza de sus afectos y de miras, el vigoroso empuje, la aplicación creadora de los que conservan el hombre verdadero en la satisfacción de sus apetitos, en el cumplimiento de sus necesidades. Fin de la cita, José Martí. Muchas gracias, muchas gracias.